Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con falencia de las creencias. Dice la razón: busquemos la verdad. Y el corazón: vanidad. La verdad ya la tenemos. La razón: ay, ¿quién alcanzara la verdad? El corazón: vanidad. La verdad es la esperanza. Dice la razón: tú mientes. Y contesta el corazón: quien miente eres tú, razón, que dices lo que no sientes. La razón: jamás podremos entendernos, corazón. El corazón: lo veremos. Este interesante poema de Antonio Machado, titulado Dice la razón, expresa muy bien la idea del conflicto existente entre la mente y los sentimientos, entre la razón y el corazón. La mente razona y el corazón siente. Uno depende del otro para conocer la realidad. Si la mente elucubra una idea, debe ser comprobada por los sentidos. Y si los sentidos perciben una sensación o un sentimiento, la razón debe interpretarla para desarrollar una idea al respecto. Si ambos están divorciados, la realidad será siempre interpretada por separado y será una realidad errónea, o lo que es lo mismo, será tan solo una creencia. De esta reflexión surge una pregunta: ¿por qué son tan importantes las creencias como para dedicarles un espacio? Aun si no lo ves, es sumamente importante. Debemos comprender que no somos conscientes de cómo nuestra civilización ha sido forjada sobre ideas y conceptos falsos, que hemos aceptado complacientemente ideas falaces sobre las cuales hemos cimentado una cultura llena de trampas y obstáculos insostenible a largo plazo. Intentemos explicar mejor esta idea. Desde el momento en que nacemos, la única opción que tenemos para identificar el entorno donde crecemos y somos formados es confiar en nuestros padres y familiares para que nos expliquen cada fenómeno nuevo que descubrimos. Esto es así porque no tenemos idea previa sobre este nuevo mundo en el que hemos venido a vivir. Nuestro sistema nervioso, valiéndose de los 5 sentidos, capta constantemente las impresiones o sensaciones que nos llegan del exterior. Estas sensaciones despiertan en nosotros emociones, es decir, nos impulsan a movernos, ya sea racional o instintivamente, esto es, actuar conscientemente o simplemente reaccionar. Luego de reaccionar, esas sensaciones despiertan nuestra curiosidad, ese impulso natural de explorar, analizar e identificar los objetos o elementos de nuestro entorno para conocerlos mejor con el fin de interactuar con ellos de forma segura y ser capaces de medrar. Luego, las diferentes emociones se registran en áreas de nuestro cerebro que dependerán de la sensación a la que cada emoción esté asociada. Como carecemos de información previa que nos proporcione un punto de partida para definir esta nueva pieza, usamos nuestros sentidos para examinarlos, proceso que consume tiempo y energía. O ahorramos ese tiempo y esfuerzo utilizando otros elementos externos con experiencia en esos fenómenos que tenemos a mano para obtener más rápidamente la información que necesitamos. Con ella definimos esos fenómenos o elementos, adquirimos conocimiento sobre ellos
y les asignamos un significado que nos permita clasificarlos y conducir una interacción más eficaz. Consideremos un pequeño ejemplo. Cuando eres niño, la primera vez que ves un árbol, no puedes saber lo que es. Así que acudes a tus padres para buscar un significado sobre ese nuevo elemento que has descubierto. Ellos te dicen que es un árbol, un hermoso ser vivo de la naturaleza que nos provee sombra para protegernos de la luz del sol, guarecernos de la lluvia y que también nos proporciona el oxígeno que respiramos para mantenernos vivos. Por supuesto, aceptas la explicación de tus padres porque representan la autoridad que te guía. Son los únicos elementos con experiencia que tienes a mano y en quienes puedes confiar. Esa explicación te tranquiliza y genera en ti una respuesta de aceptación hacia la nueva sensación que te produjo el elemento árbol. Tu curiosidad ha quedado satisfecha, pero tan solo por una creencia. De esta manera, la nueva idea queda registrada en tu mente. De ahí en adelante, estableces una respuesta consciente de afecto a los árboles porque crees que son útiles para sobrevivir. Este pequeño ejemplo puede mostrarte cómo funcionan las creencias. Un proceso que ocurre a cada instante, cada día y año tras año mientras creces. Así es como empiezan a fraguarse en tu interior hasta que construyes todo un sistema con ellas. Creer entonces equivale para ti a confiar. Aunque no es lo mismo, piensas que sí. Es decir, creer es aceptar sin constatar la veracidad de aquello en lo que se cree. Confiar, en cambio, es fiarse de alguien o algo que ha demostrado ser real o veraz. Entonces, creer es un acto de fe. De hecho, una fe ciega. Luego, a medida que vas creciendo, esa actitud se convierte en un hábito que se arraiga a tu personalidad, como la hiedra a una pared. Más tarde vas a la escuela, luego a la universidad a estudiar para obtener un título, pero como te has habituado a creer sin cuestionar a todo aquel que represente una autoridad en cualquier campo, especialmente si las enseñanzas vienen de tus profesores, dado que a nivel subconsciente sustituyen a tus padres como autoridades, confías en cada enseñanza que te dan, clase tras clase, año tras año, hasta que obtienes tu ansiado título. Aun cuando de vez en cuando te encomiendan una investigación sobre algún tema, está dirigida por ellos. Es decir, casi nunca haces una investigación independiente porque hasta tus criterios y los procesos de análisis de cualquier tema están guiados por el punto de vista de tus profesores. Como consecuencia, has vivido toda tu vida creyendo lo que te muestran otras personas, incluso después de haber obtenido tu título como profesional. Ahora estás orgulloso de ti mismo. Tienes la autoridad requerida para enseñar a los demás, para difundir tus conocimientos, entre comillas, y nadie tiene ni la base ni el derecho para discutir contigo e intentar que cambies de opinión. La razón de tal arrogancia es que tus creencias se han enraizado, se han enhebrado a tu intelecto de tal forma que mutaron a convicciones. Ya sea que veas la televisión, escuches la radio o cosas como esas, recibes toda esa información sin cuestionarla. Aceptas una cantidad abrumadora de creencias cada día, solo creencias y nada más que creencias. Has constituido tu mente con creencias ciegas en las que has arraigado tus convicciones. Y esto ha venido ocurriendo por siglos en todas las sociedades del mundo. También ha ocurrido en todos los ámbitos de la vida: la economía, la política, la religión, las reglas sociales, las leyes, hasta en lo que conocemos como ciencia. Basándonos en esas creencias, hemos desarrollado, hemos forjado y hemos sellado nuestra cultura. Nadie se atrevería a discutir tales creencias, porque quienes lo han intentado han sido tratados como dementes, han sido totalmente desvirtuados, al punto que sus carreras quedaron irremediablemente destruidas. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, tal vez has estado abdicando de tu responsabilidad intrínseca de investigar lo que aprendes o lo que ya has aprendido para ser capaz de construir conocimiento y no solo saber. La información que no se comprueba
es solo saber algo, un dato superficial, una mera creencia que con el paso del tiempo cambia o se desvanece. En cambio, la información que se comprueba, es decir, que se experimenta con los sentidos, se valida o no según su veracidad como conocimiento real. Es un registro permanente que paso a paso te transforma en alguien mejor. Un proceso similar al de leer un mapa y verificarlo recorriendo el camino. Probablemente el mapa habrá pasado por alto muchos detalles del terreno que el camino sí te mostrará. Solo entonces habrás conocido la realidad. Así lo confirma el reconocido filósofo David Hume en su reflexión. Un hombre sabio adecúa su creencia a la evidencia. Las creencias te convierten en un mero seguidor, de ninguna forma en un pensador independiente o en alguien que tenga un razonamiento lúcido para encontrar una manera segura y fácil de prosperar, de ser longevo y sano, de forjar relaciones empáticas con la naturaleza y con otras personas, de elegir mejores representantes políticos para gestionar bienestar en tu comunidad, o tal vez incluso de descubrir un Dios real que yace dentro de ti, quién sabe, y muchas cosas más positivas y asombrosas. Sin embargo, te han enseñado que las creencias son buenas y has desarrollado una serie de ideas superficiales sobre ellas, como que debes creer en ti para lograr tus objetivos. Eso se llama confianza en tus habilidades y capacidades. Y confianza no es lo mismo que creencia. Te dicen que tienes que creer en algo que quieres hacer para que se haga realidad. Pero eso no es creer. Eso se llama crear. Cada suceso que ocurre en tu vida lo has creado primero en tu mente sin siquiera haberlo notado. Crear no es lo mismo que creer. Pero todo esto lo ignoras porque prefieres creer en lugar de conocerte a ti mismo. Tu disposición a creer se debe a que las creencias son relajantes, te hacen sentir cómodo. Así, eludes la responsabilidad divina de trabajar en tu propia vida para evolucionar. O como dijo el maestro ajedrecista Bobby Fischer, se debe tener confianza en uno mismo y esa confianza debe estar basada en la realidad. Aunque te has decepcionado muchas veces por las mismas razones debido a tu comodidad, no reaccionas, porque a pesar de tantas decepciones, no has adquirido experiencia de vida. No has aprendido nada útil para notar siquiera tu triste realidad, mucho menos para medrar con éxito. Crees que lo has conseguido, pero solo has aprendido habilidades para ganar dinero apoyado en una profesión u oficio y nada más. Porque no tienes una vida feliz y lo sabes. Quieres creer que la tienes. Ese título profesional significa que te has graduado en una ciencia oscura que está muy lejos de la ciencia de la luz, que te ayuda a descubrir realidades maravillosas que te rodean donde quiera que estés y que están delante de tus ojos todo el tiempo observándote mientras no eres consciente, porque tu atención permanece adormecida. ¿Pero qué es en realidad la atención? La palabra atención viene del latín attentio, attentionis. Sus componentes léxicos son el prefijo at, que significa hacia, luego la voz tendere, que es tender, estirar, más el sufijo sion, que quiere decir acción y efecto. Se refiere a la acción y efecto de extenderse, de estirarse hacia algo o alguien. Puede ser un objeto, algo que está sucediendo, alguien que se dirige a ti, etc. Entonces, atención sugiere una tensión que se produce de un punto hacia otro, como una cuerda cuando la tensas. Esa atención te produce tensión, extiende tu mente hacia algo, te hace estar atento, listo para captar, para alcanzar, para descifrar y comprender algo o a alguien. Cuando prestas atención a lo que te rodea en cada acontecimiento de tu vida, despiertas a una realidad diferente. Es como un amanecer gris que te hace estar alerta todo el tiempo por el impacto que recibes cuando te das cuenta de que te han mentido toda la vida. Ese es el primer paso para despertar tu conciencia mayor, la que te permite ver con claridad el mundo real. Muy diferente
al que siempre te han mostrado, esa gran mentira que te han enseñado a ver para que te la creyeras. Solo poniendo atención de verdad podrás adquirir experiencia de vida para ganar verdadero poder y evolucionar, que es tu verdadero objetivo de vida. Pero resulta que no estás despierto y te lo puedo demostrar. Si te preguntara qué hiciste ayer o hace unas horas, incluso hace unos minutos, tendrías como mucho escasos recuerdos. Así que si tu atención está adormecida es porque estás distraído todo el tiempo. No eres capaz de recordar casi nada de lo que experimentas cotidianamente. Es decir, si no eres consciente de lo que estás viviendo, experimentando en cada momento, no tienes recuerdos para aprender de las experiencias pasadas. No tienes conciencia real de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Quizás la tengas, pero solo para unos acontecimientos muy escasos que luego olvidas con facilidad, a menos que te hayan impresionado lo suficiente en alguna forma. Lo cierto es que sin conciencia no hay experiencia. De hecho, no puede haber ninguna. Entonces, es imposible que acumules experiencia de vida, aunque creas disparatadamente que lo haces. Y es así porque te mantienes absorto en pensamientos inútiles, aun si estás preocupado por algo como por ejemplo, cómo pagar tus facturas, arreglar algo en tu trabajo o una enfermedad de la que tu médico está intentando curarte, lo que sea. Estás dormido todo el tiempo. Pero has desarrollado una estrategia muy eficaz para mantenerte relajado y evitar tu tarea divina. Esa estrategia se llama sistema de creencias. Debemos aceptar el hecho de que hemos construido toda nuestra forma de vida sobre ese sistema, o más bien sobre una fe ciega, el pilar de nuestras convicciones. Tal como lo describió Friedrich Nietzsche al decir: las convicciones son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras. Hoy, sin embargo, muchos se están dando cuenta que desde que nacemos somos enrolados involuntariamente en un sistema fraudulento en el que se suceden cíclicamente acontecimientos muy malos, como guerras por doquier, depresiones económicas, vacunas letales en nombre de la salud para evitar virus pandémicos, migraciones masivas debido a políticas de fronteras abiertas para la igualdad, gobernantes criminales esclavizando países, ideología de género bastante idiota y abusiva, teoría racial absolutamente insana, cultos religiosos egoístas, competencias económicas desalmadas, padres ignorantes y descuidados que crían hijos vagos y maleducados, sin valores, sin respeto por nada ni por nadie, sin estructura familiar, sin herramientas para la vida, de mentes vacías, demandantes de derechos y convenientemente ciegos a sus deberes, fácilmente manipulables. Pues ya dice el dicho popular: cabeza vacía, oficina del diablo, y un largo etcétera. Tal es la calidad de los integrantes de la sociedad de la próxima generación. Ni los animales crían así a sus hijos. Pero resulta que no sabías cómo y por qué toda esta locura sucedió y sigue sucediendo con mayor frecuencia sin que te dieras cuenta. Citemos otro ejemplo. Cuando te vendieron la ridícula idea del virus COVID-19, te mencionaron los síntomas del supuesto virus: dolor muscular, dolor óseo, dolor de cabeza, fiebre, pérdida del gusto y del olfato, diarrea, vértigos, etc. Y te dijeron que si no te vacunabas podías morir y debías además usar un tapabocas para evitar contagiar a otros. Fuiste corriendo, asustado, a vacunarte, sin tener ninguno de los síntomas mencionados, y compraste varios tapabocas que usaste diariamente y en todo momento. Si hubieras aplicado un razonamiento lúcido y en lugar de solo reaccionar, impulsado por una emoción tan negativa como el miedo, que hizo a un lado tu mente racional, habrías escuchado a quienes te decían que era una trampa. Y en lugar de catalogarlos como conspiradores y declararlos enemigos, sin importar si fueran tus padres,
hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos, habrías pensado objetivamente. Habrías recordado inmediatamente las veces que tuviste gripe y habrías notado que entre los síntomas del supuesto virus y los de la gripe común no había diferencia, que solo se trataba de una gripe que había ganado en función, lo que significa que era más fuerte, causaba mayor congestión y era más duradera, pero fácilmente curable, y habrías concluido que te estaban engañando. Entonces, habrías investigado cómo funciona una vacuna y para qué se usa. Esos descubrimientos te habrían impulsado a investigar incluso sobre las consecuencias o la efectividad de usar un tapabocas. Hoy, la mayoría de las personas conocen los efectos nocivos de usar un tapabocas, que la función de una vacuna es provocar una respuesta acelerada de tu sistema inmune para combatir el virus, lo cual es innecesario si tu sistema inmune es saludable. Y si no lo es, solo necesitas fortalecerlo naturalmente, sin importar tu edad ni condición médica, entre comillas. Resultó que muchas vacunas llevaban un veneno sintético muy poderoso que te estaban inyectando directamente en el torrente sanguíneo, que produce coágulos que se transforman en trombos sintéticos de proporciones nunca vistas que destruyen el organismo rápidamente. Lo que hoy se sabe es que esas vacunas perseguían dos objetivos principales: exterminar a la mayor cantidad de personas, principalmente adultos mayores jubilados, porque le costaban mucho dinero al Estado, y otras razones más que aquí no mencionaremos. Mientras políticos, representantes gubernamentales de salud, médicos, clínicas y hospitales, pero principalmente la industria farmacéutica, ganaban cantidades de dinero tan abrumadoras con estos crímenes que una persona común y corriente no puede dimensionar. Esas fueron las terribles consecuencias solo de este hecho, porque hay muchos más ejemplos que demuestran irrebatiblemente cómo sucumbes al sistema de creencias que te gobierna, ese que evita que te responsabilices de tu propia vida, porque te permite estar más cómodo. Fue un genocidio que nunca habría funcionado si tú hubieras sido más inquisitivo, más curioso, si hubieras buscado respuestas. Esto es, si te habrías hecho responsable de ti mismo, como siempre ha debido ser. El galardonado escritor Orson Scott Card lo expresó muy bien cuando dijo: «Es así como son los humanos. Cuestionamos todas nuestras creencias, excepto aquellas en las que realmente creemos y aquellas otras en las que nunca pensamos. Pero hay otro tipo de creencia que nos hace ignorar nuestras facultades reales para sustituirlas por una verdadera fantasía. Debido a ella, la humanidad ha cedido su alma a un objeto inanimado con el que puede obtener todos los juguetes que le plazca. Es tan evidente e innegable que cada día salimos a batallar jornadas enteras para conseguirlo, sin importar muchas veces la moral ni la ética. Si no lo obtenemos, llevamos una vida miserable. Sí, tú sabes a qué me refiero, a la creencia económica, y se trata de dinero. Se ha convertido en el Dios que amamos por encima de todo. Lo hemos hecho indispensable para la vida, aun cuando devora carne fresca a cada instante. Sin embargo, resulta una vez más que tú no te sientes responsable de todo este desastre. Los responsables son los demás, porque tú no sabías lo que ocurría a tus espaldas, entre comillas. Incluso, si alguien te dice que estás equivocado, que tu deber era supervisar a las autoridades que habías elegido para asegurarte de que tendrías mejores condiciones de vida, que por simple instinto básico de supervivencia debías buscar la forma más eficaz de mantenerte sano y a salvo, negarás con el alma esa responsabilidad. Te enfurecerás y odiarás a quien represente la voz de tu propia conciencia, como en efecto lo hiciste durante la pandemia. Ahora, la pregunta más importante y que tiene un valor real para ti es: ¿crees que conseguirás una vida mejor haciendo las mismas cosas que has hecho hasta ahora? Obviamente no. De hecho,
La calidad de tu vida se hundirá cada día más a causa de tu pasividad, de tu pereza mental. Escucha, puedes levantarte temprano cada día para ir a trabajar o para ir a estudiar, lo que quieras, y seguir pensando que trabajas duro, pero estás absolutamente equivocado. Estás centrado, absorto, hipnotizado, subyugado por cosas externas insignificantes. Sin embargo, tu interior, lo que es tu verdadero hogar, tu castillo sagrado, la fuente de tu potencial ilimitado y absolutamente real, está vacío, polvoriento y lleno de telarañas porque lo has abandonado. Te has enamorado de cosas externas vanas creyendo que conseguirías una vida mejor, pero eso nunca ha sucedido. Por otro lado, cada vez necesitas más accesorios electrónicos que utilizas como un bastón para vivir una vida óptima, como hacer tu trabajo, por ejemplo, o para movilizarte de un lugar a otro, procesar información, para comunicarte, etc. Cada día eres menos capaz de desempeñarte por tu propia cuenta, debido a esos instrumentos que por una parte te facilitan la vida, pero a la vez te debilitan hasta convertirte en un discapacitado mental y físico. El truco está en que las empresas fabricantes llaman a esos artificios con un nombre sofisticado como dispositivos. Dado que el término suena elitista y así nos lo presenta la publicidad, nos hace sentir importantes, modernos, snaps. Nos sentimos geniales, más aún si dicho dispositivo es el último modelo. ¡Qué forma tan vacía y absurda de pensar! Nos estamos aislando. Nos hemos convertido en personas egoístas, incapaces de lidiar con la naturaleza. Se ha roto el núcleo de la familia y con ello el núcleo de la sociedad. En realidad somos como una tribu de individuos extraños, sin empatía. Nos importa un bledo lo que les suceda a los demás. Nuestro único objetivo es conseguir dinero para comprar artefactos más sofisticados cada vez que podamos, solo por moda y comodidad, incluso si eso significa pasar por encima de los demás. Estamos andando exactamente el camino que lleva a una sociedad, o, para que lo entiendas mejor, a un grupo de personas que viven juntas en comunidades, a la extinción porque ya no se soportan. Los demás no son más que estorbos. Incluso la naturaleza nos molesta. Nos repugnan los animales silvestres al punto que los eliminamos por deporte. Urbanizamos grandes extensiones y talamos la mayor cantidad de árboles porque las hojas secas ensucian mucho al caer y traen muchos bichos. Arrebatamos inmisericordiamente la fuente de alimento de la fauna silvestre. Ignoramos que sin ella desapareceríamos más rápido de lo que nos podemos imaginar. Ese es el brillante futuro que nos espera. No importa si pensamos que estas palabras son tonterías sin sentido. El tiempo siempre habla y cuando lo hace es bastante elocuente. Solo debemos revisar el pasado y veremos cuán tontos y egoístas hemos sido. Esta debacle es una realidad ahora mismo. No pensamos siquiera en el inmenso poder que yace dormido dentro de nosotros. Tildamos esas ideas de supercherías porque estamos en pleno siglo XXI. Somos gente moderna, que tenemos un pensamiento mucho más adelantado que eso. Tanto que algunos se han creído la estúpida idea de la Tierra plana. ¡Por Dios! Y todo gracias a nuestro ciego sistema de creencias. Ya lo dijo una vez más Antonio Machado en su reflexión. La verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería. Pero la tontería del hombre es inagotable. Para concluir, la diferencia entre la fe ciega y la fe verdadera es que la primera se basa en la presunción, es decir, tal fe no necesita demostración alguna. La verdadera fe, en cambio, se basa en la ciencia de la luz. Esta ciencia te hace descubrir las verdaderas leyes que rigen todo lo que existe, verificables por simple observación, prestando atención. Así comprendemos que nada ni nadie puede escapar a estas leyes. La fe
es la certeza de lo que no se ve. Por tanto, cuando no es factible trasladar un objeto al laboratorio para analizarlo, se puede definir a partir de esas leyes. Ergo, cuando la ciencia no es capaz de explicar algo, la fe fundamentada en esas leyes, y solo en esas leyes, ocupa su lugar. Esa es la verdadera fe. Es hora de reconsiderar nuestro sistema de creencias. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes. Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.